Resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria homogénea. Bien, cuando nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial homogénea, lo primero que debemos hacer es verificar que nuestra ecuación sea homogénea. Para ello, nosotros debemos aplicar un procedimiento a partir de la definición. Una ecuación diferencial es homogénea si está conformada por funciones homogéneas. Entonces, debemos especificar en primer lugar quiénes son las funciones homogéneas. Entonces, en este caso, decimos que m de x, y está constituida por la función acompañada por el diferencial de x y nuestra función n de x, y está acompañada por el diferencial de y. Entonces, desde el punto de vista procedimental, una ecuación diferencial es homogénea. Una ecuación diferencial es homogénea si al multiplicar estas funciones podemos expresar esas funciones como producto de un parámetro de grado n multiplicada por la función original. Es decir, que al nosotros multiplicar m por un parámetro que hemos llamado lambda, vamos a multiplicar ese lambda por la variable x y también ese lambda lo vamos a multiplicar por la variable y. Entonces, esta función es homogénea si podemos expresar ese lambda elevado a la n multiplicado por la función original, que en este caso sería m de x. En este caso sería m de x, y. Entonces, verificamos que una función es homogénea si podemos expresarla como el producto de un parámetro lambda elevado a un grado n por la función original. Lo mismo, entonces, al multiplicar nuestra función n de x, y por un parámetro lambda, nos queda n de lambda x, lambda y, va a ser igual a que al parámetro lambda elevado a la n por la función original, que en este caso sería n de x, y. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya hemos explicado lo que es desde el punto de vista general cómo probar una ecuación diferencial homogénea a partir de las funciones homogéneas que la constituyen. Pero ahora vamos a nuestro ejercicio para ver si verdaderamente nuestra función o nuestra ecuación diferencial está constituida por funciones homogéneas. Bien, entonces, en este caso, ¿quién sería m de x, y? En este caso sería y que multiplica a y más x. Entonces, vamos a probar y nos quedaría lo siguiente. M, que lo vamos a multiplicar por el parámetro lambda, nos queda m de lambda x, lambda y, va a ser igual a ¿qué? Esto también lo podemos expresar como y por y quedaría y cuadrado, pero donde está y lo vamos a reemplazar por lambda de y, porque eso dice el procedimiento. Entonces, y por y nos queda y cuadrado, entonces esto lo podemos escribir como lambda que multiplica a y elevado al cuadrado más y por x nos queda xy, pero donde está lambda, donde está y lo vamos a expresar o lo vamos a escribir como lambda y donde está x por lambda x. Entonces nos queda lambda x multiplicado por lambda y. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Aplicamos la propiedad de distribución de exponentes con diferentes bases y nos queda lambda y elevado al cuadrado por y cuadrado más lambda por lambda nos queda lambda al cuadrado por x por y. Bien, ahora tenemos allí un factor común que sería lambda cuadrado. Entonces queda que lambda cuadrado producto de ¿quién? De, en este caso, factor común de ¿quién? De y cuadrado más ¿quién? Más x por y. Y notemos entonces de que hemos obtenido a nuestra función m de x, y, ¿verdad? Que es equivalente a esto mismo, multiplicado por un parámetro elevado a un grado, que en este caso sería grado 2. En general podemos decir entonces que nuestra función la podemos expresar como el parámetro lambda elevado al cuadrado
multiplicada por la función original que sería m de x, y. De la misma manera nosotros podemos hacer con n de x, y. Entonces nos queda, entonces, n de lambda x, lambda y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, en este caso, nuestra función n es menos x al cuadrado. Entonces, esto lo podemos expresar como menos. Notemos o recordemos que donde está x lo vamos a reemplazar por lambda de x. Entonces, como está elevado al cuadrado, esto nos quedaría menos lambda de x elevado al cuadrado. Que esto va a ser igual a que a menos, aplicando propiedad de distribución de exponentes con diferentes bases, nos queda el menos lambda cuadrado por x al cuadrado. Esto entonces lo podemos expresar también de una manera genérica como nuestra función n es menos x cuadrado. Esto lo podemos expresar como lambda cuadrado por menos x al cuadrado, que esto es igual a ¿qué? Esto es igual a, o equivale a decir, vamos a expresarlo por acá, esto va a ser igual también a ¿qué? Esto va a ser igual a lambda cuadrado por x cuadrado, menos x cuadrado, pero menos x cuadrado es n de x, y. Entonces lo podemos expresar como lambda cuadrado por n de x, y. Y observemos entonces que nuestra función es homogénea y también de grado similar a nuestra función m de x, y. Por lo tanto, como las funciones son homogéneas y tienen el mismo grado, entonces podemos concluir que nuestra ecuación diferencial es homogénea. De una manera genérica podemos decir que si tenemos una función como tal, constituida por variables x y y, entonces al multiplicar esa función por un parámetro lambda a cada variable, entonces nos queda que f de lambda x, lambda y es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a un parámetro lambda elevado a un grado n multiplicada por la función general que sería f de x, y. También otra forma, si queremos entonces concluir que nuestra ecuación diferencial es homogénea, entonces se debe cumplir lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el despeje es decir, hacemos el despeje de y de x, esto que nos va a generar lo siguiente. De y de x va a ser igual a ¿qué? A menos lambda a la n multiplicada por la función m de x, y sobre ¿qué? Sobre el parámetro lambda elevado a la n multiplicada por la función n de x, y. Entonces, como las funciones son homogéneas, entonces se debe cumplir que los parámetros se simplifican y nos va a quedar entonces que nuestra ecuación va a ser igual a ¿qué? A de y de x, que va a ser igual a menos la función m de x, y sobre la función n de x, y. Entonces, en una ecuación diferencial homogénea, se debe cumplir que el diferencial de y de x es igual a menos el cociente entre la función m de x, y sobre n de x, y, ya que como los parámetros son iguales, entonces se simplifica y nos queda la ecuación de esta forma. Entonces, esa es una manera de verificar que nuestra ecuación diferencial efectivamente, como la que tenemos allí, es homogénea, ya que nuestro grado, en este caso, nuestro parámetro está elevado a un grado 2, es decir, el parámetro es lambda al cuadrado, multiplicándose por
la función n de x, y. Similarmente, nuestra función m de x, y también se multiplicó, como lo vimos anteriormente, se multiplicó por ese parámetro elevado al cuadrado. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, obtenemos entonces que la ecuación diferencial queda de esa forma. Y así es como nosotros verificamos y concluimos que la ecuación que vamos a resolver es homogénea. Si usted quiere saber a profundidad la definición de ecuaciones o cómo probar que una ecuación diferencial es homogénea, lo invito a que vea en la descripción de este video el enlace que lo va a llevar al video donde se explicó de forma detallada lo que es la definición de una ecuación diferencial homogénea. También lo quiero invitar a que vea la segunda parte de este video donde vamos a resolver la ecuación que tenemos en cuestión. ¿Ya? Entonces nos vemos en la segunda parte del video.